En una noche brutal de febrero en 1852, la joven de 17 años Sofía Ramírez fue arrastrada a través de una ventisca en Luisiana hacia la casa de hielo de la plantación, donde su amo, don Emilio Vargas, planeaba encerrarla como castigo por lo que él llamaba un comportamiento insolente. Pero cuando esa pesada puerta de madera se cerró de golpe, no fue Sofía quien se encontró atrapada en la tumba congelada. Al amanecer, toda la familia Vargas yacía muerta en su propia casa de hielo, mientras Sofía desaparecía en la tormenta, dejando atrás solo una llave oxidada colgando del pestillo de la puerta y susurros sobre la bruja del hielo de Baton Rouge que perseguirían la región durante décadas. La plantación Vargas se extendía por 5.000 acres de tierras bajas del delta de Luisiana, con su mansión principal, elevándose como un monumento blanco a la riqueza construida sobre el sufrimiento humano. Emilio Vargas había heredado la propiedad de su abuelo, junto con 250 almas esclavizadas y una reputación de crueldad que hacía que incluso sus compañeros dueños de plantaciones se sintieran incómodos durante sus educadas reuniones sociales. Su esposa, doña Isabel, poseía la delicada belleza de la porcelana fina y el doble de su fragilidad, compensando su debilidad física con una lengua afilada que podía desollar la carne con palabras cuidadosamente elegidas. Sus 4 hijos habían absorbido la brutalidad casual de sus padres como esponjas, empapándose en vino derramado. El de 13 años, Tomás, mostraba tempranas promesas como futuro capataz, deleitándose en idear castigos creativos para los esclavos que lo disgustaban. Los gemelos de 11 años, Luisa y Carlos, competían para ver quién podía infligir el mayor daño psicológico a los sirvientes de la casa, tratando a los seres humanos como juguetes que existían solo para su entretenimiento. El menor de 9 años, Pedro, observaba todo con ojos curiosos, aprendiendo rápidamente las lecciones de dominio y sumisión. Sofía Ramírez había nacido en este infierno durante un invierno particularmente duro. Su madre murió en el parto mientras su padre trabajaba los campos de caña de azúcar bajo el látigo de un capataz. Creció en los cuarteles de esclavos bajo la mirada vigilante de la anciana María, la cocinera de la plantación y madre no oficial de docenas de niños huérfanos, cuyos padres habían sido vendidos o trabajados hasta la muerte. María le enseñó a Sofía a leer usando páginas rasgadas de periódicos desechados, una habilidad que resultaría tanto bendición como maldición al permitirle entender cada palabra cruel pronunciada sobre su gente. La educación venía con advertencias sobre mantener ese conocimiento oculto, pues la alfabetización estaba prohibida para los esclavos, y su descubrimiento significaría la pérdida de dedos o algo peor. Pero Sofía poseía un hambre por aprender que no podía saciarse con los fragmentos de información que llegaban a los cuarteles. Memorizaba cada conversación que oía de pasada, cada carta y documento que vislumbraba mientras limpiaba la casa principal, construyendo un entendimiento detallado de cómo operaba la plantación y dónde podrían explotarse sus debilidades. Para los 15 años, Sofía había sido promovida del trabajo en el campo a sirvienta de la casa, un puesto que la ponía en contacto diario con la familia Vargas y su crueldad casual. Presenció las rabias ebrias de Emilio, la tortura psicológica calculada de Isabel y la participación alegre de los niños en mantener el reinado de terror de la plantación. Cada día traía recordatorios frescos de que ella era propiedad en lugar de persona, un objeto para ser usado y abusado según los caprichos de su dueño. El invierno de 1852 llegó temprano y feroz, cubriendo la plantación en hielo y transformando el Mississippi en un desierto congelado que atrapaba barcos de vapor y aislaba comunidades durante semanas. La casa de hielo de la plantación, excavada en una colina detrás de la mansión principal, se volvió más crucial que nunca como el medio principal para preservar alimentos durante la temporada brutal. Emilio ordenó llenarla hasta el tope con bloques cortados del río, creando una fortaleza cristalina que mantenía temperaturas bajo cero, incluso cuando el aire exterior se calentaba durante breves deshielos. La asignación de Sofía al deber en la casa de hielo llegó como castigo por lo que Isabel llamó comportamiento impertinente. Aunque el único crimen de la chica había sido fallar en ocultar su disgusto cuando Tomás torturó a un cachorro hasta la muerte por su propia diversión. El trabajo era brutal más allá de la descripción, requiriendo que pasara horas cada día en la cámara de huesos helados, organizando suministros y manteniendo los bloques de hielo que preservaban la carne y los productos lácteos de la familia.
Su delgado vestido de algodón y zapatos gastados no ofrecían protección contra el frío salvaje que convertía su aliento en niebla y hacía sus dedos demasiado entumecidos para tareas simples. Pero la casa de hielo ofrecía algo que Sofía nunca había experimentado en sus 17 años de esclavitud: soledad. Lejos de la vigilancia constante y la crueldad casual de la casa principal, encontraba momentos de paz donde podía pensar, planear y soñar con posibilidades más allá de los límites de la plantación. Comenzó a esconder pequeños objetos en rincones ocultos de la cámara, acumulando un escondite de suministros que podrían ser útiles si la huida alguna vez se volvía posible. Extendió su rutina secreta, robando no solo herramientas como un cuchillo afilado o cordeles resistentes, sino también hierbas medicinales de la cocina de María, para tratar posibles heridas en un viaje futuro, y un mapa rudimentario, dibujado en su mente a partir de fragmentos de conversaciones sobre rutas fluviales. Emilio tomaba un placer particular en inspeccionar el trabajo de Sofía, llegando sin aviso para revisar su progreso y encontrar fallos en la organización de los suministros. La rodeaba como un depredador, lo suficientemente cerca para que ella oliera el whisky en su aliento y viera la anticipación cruel en sus ojos grises. A veces, sus inspecciones involucraban contacto físico que la dejaba sintiéndose violada e impotente, sus manos explorando lugares donde no tenían derecho, mientras susurraba amenazas sobre lo que les pasaba a las chicas esclavas que no apreciaban adecuadamente la atención de su amo. La crueldad de Isabel era más sutil, pero igualmente devastadora, involucrando tortura psicológica diseñada para romper el espíritu de Sofía en lugar de su cuerpo. Enviaba a la chica a la casa de hielo en los días más fríos, cronometrando las asignaciones para maximizar el sufrimiento mientras mantenía una negación plausible sobre sus intenciones. Cuando Sofía regresaba a la casa con labios azules y dientes castañeteando, Isabel comentaba dulcemente sobre cómo el frío realzaba el color en sus mejillas, como si la congelación fuera una mejora cosmética en lugar de una señal de exposición peligrosa. Los niños Vargas trataban a Sofía como su entretenimiento personal, ideando juegos que involucraban esconder sus posesiones, reportar infracciones imaginarias que le ganarían castigo extra, y compitiendo para ver quién podía hacerla llorar primero. Tomás, a pesar de tener solo 13, ya había desarrollado el gusto de su padre por la intimidación física, una vez empujando a Sofía contra una pared con fuerza suficiente para dejar moretones que duraron semanas. Los gemelos preferían la guerra psicológica, susurrando descripciones detalladas de lo que les pasaba a los esclavos fugitivos, capturados y devueltos a sus amos. Pedro, el menor, a veces se unía con inocencia fingida, preguntando si Sofía se portaría bien para evitar más juegos fríos. A medida que el invierno se profundizaba y las temperaturas caían en picada, Sofía comenzó a notar patrones en el comportamiento de la familia, que podrían explotarse si surgía la oportunidad adecuada. La bebida de Emilio había aumentado al punto de que apenas podía subir escaleras después de la cena, mientras Isabel había empezado a tomar dosis mayores de láudano para combatir lo que llamaba su condición nerviosa. Los niños, por toda su crueldad precoz, eran lo suficientemente jóvenes como para asustarse con cosas que escapaban a su comprensión o control. Extendió sus observaciones, notando cómo Emilio guardaba una botella de whisky en su estudio, accesible para un robo rápido, y cómo Isabel dejaba su frasco de láudano en su tocador, un veneno potencial si se combinaba con el frío. La oportunidad que Sofía había estado preparando inconscientemente llegó el 15 de febrero de 1852, cuando la peor ventisca en la memoria viva barrió el delta de Luisiana con vientos que aullaban como banshees y temperaturas que cayeron a 25 grados bajo cero. La tormenta atrapó la plantación en un mundo de aislamiento blanco, cortando la comunicación con propiedades vecinas y haciendo el viaje imposible para cualquiera lo suficientemente tonto como para aventurarse afuera. La familia se había reunido en el salón principal después de la cena, calentándose junto a la chimenea mientras discutían planes para la semana siguiente. Emilio e Isabel esperaban visitantes de Nueva Orleans, parientes adinerados que consideraban invertir en la expansión de la plantación hacia nuevas variedades de caña de azúcar. La visita era crucial para el futuro financiero de la familia, requiriendo una presentación perfecta, tanto de la propiedad como de los esclavos, para convencer a los visitantes de que su dinero estaría bien invertido. Sofía se movía por la casa completando sus deberes vespertinos, limpiando platos y preparando habitaciones para los huéspedes esperados, mientras la tormenta rugía afuera. Mientras trabajaba, oyó a Emilio e Isabel discutiendo su comportamiento reciente,
que caracterizaban como cada vez más audaz y respetuoso, a pesar de sus cuidadosos esfuerzos por permanecer invisible. Habían decidido que Sofía necesitaba una lección de humildad que le recordara su lugar apropiado en la jerarquía de la plantación. El castigo que planeaban estaba diseñado para romper tanto su cuerpo como su espíritu. Sería encerrada en la casa de hielo durante la noche, con nada más que su delgado vestido y pies descalzos para protegerla de temperaturas que podían matar en horas si sobrevivía hasta la mañana. Tal vez aprendería gratitud adecuada por el calor y la comodidad de servir en la casa principal, calefaccionada. Si no sobrevivía, era solo otra pieza de propiedad que había sobrepasado su utilidad. Isabel añadió sus refinamientos a la tortura, sugiriendo que le quitaran la chalina y los zapatos a Sofía antes de encerrarla, asegurando que el frío tuviera el impacto máximo en su piel expuesta. Tomás y los gemelos rieron con excitación ante la creatividad de sus padres, ya imaginando cómo describirían el sufrimiento de Sofía a sus amigos en la próxima reunión social. Pedro aplaudió, pidiendo ver el juego de hielo en persona. Pero mientras la familia discutía sus planes con obvio placer, Sofía formaba planes propios. Había pasado meses en esa cámara congelada, aprendiendo sus secretos y entendiendo cómo funcionaba la circulación, descubriendo dónde se podía encontrar calor y cómo el frío podía ser weaponizado contra aquellos que creían controlarlo. Si los Vargas querían usar la casa de hielo contra ella voltearía su arma en su contra de maneras que nunca anticiparían. Extendió su preparación mental, recordando cómo el viento del norte entraba por las rendijas superiores, pero las paredes inferiores acumulaban nieve que bloqueaba cualquier intento de excavar. Sabía que una vez cerrada la puerta, el mecanismo de la llave era irreversible desde adentro sin herramientas que ellos no tendrían. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la tormenta alcanzó su intensidad máxima, Emilio anunció que era hora de enseñar a su esclava insolente una lección que nunca olvidaría. Toda la familia se abrigó con abrigos pesados y botas, preparándose para aventurarse en la ventisca, por el placer de ver comenzar el castigo de Sofía. Se abrieron paso a través de nieve hasta las rodillas hacia la casa de hielo, sus linternas proyectando sombras danzantes en los árboles cubiertos de hielo, mientras el viento intentaba apagar las llamas. Adentro de la casa de hielo, la temperatura era aún más brutal que el aire exterior. Las gruesas paredes de piedra y la construcción subterránea creaban una atmósfera como de tumba, que parecía tragar tanto sonido como calor. Emilio empujó a Sofía rudamente hacia el centro de la cámara, su aliento formando grandes nubes en el aire gélido, mientras explicaba su castigo con obvia satisfacción. Pasaría la noche encerrada en este infierno congelado, anunció, con nada más que su vestido de algodón para mantenerla caliente. Si sobrevivía hasta el amanecer, tal vez aprendería a precio adecuado por los privilegios de servir en la casa principal calefaccionada. Si moría de exposición, simplemente comprarían un reemplazo en el próximo mercado de esclavos en Baton Rouge. Isabel se adelantó para quitarle la chalina delgada a Sofía, afirmando que los esclavos debían ganarse el derecho al calor a través de comportamiento apropiado y servicio agradecido. Tomás y los gemelos observaban con anticipación alegre, ya componiendo las historias que contarían sobre la noche en que vieron a sus padres congelar a una chica esclava hasta la muerte por su entretenimiento. Pedro se acurrucó cerca, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción infantil. Pero cuando Emilio se giró hacia la puerta, preparándose para encerrar a Sofía en la tumba cristalina, ella habló por primera vez desde que entró en la cámara. Su voz era suave pero clara, cortando el viento aullador que penetraba el sistema de ventilación de la casa de hielo. Preguntó con aparente preocupación si la familia estaría segura caminando de regreso a la casa a través de una tormenta tan severa, notando cómo la temperatura parecía caer aún más baja a medida que avanzaba la noche. Emilio se detuvo, confundido por lo que parecía genuina preocupación de alguien a punto de enfrentar un castigo potencialmente fatal. Isabel rió ásperamente, señalando que ellos tenían ropa abrigada y una casa calefaccionada esperándolos, lujos que Sofía nunca volvería a dar por sentados. Los niños añadieron sus propias observaciones crueles sobre la diferencia entre amos y esclavos, entre aquellos que mandaban comodidad y aquellos que soportaban cualquier sufrimiento que sus superiores juzgaran apropiado. Sofía asintió pensativamente, como aceptando sus explicaciones. Entonces, se movió con rapidez relámpago hacia la pesada puerta de madera. Antes de que alguien pudiera reaccionar,
Ella había salido y cerrado la barrera detrás de sí, atrapando a toda la familia Vargas adentro de la cámara congelada que habían destinado como su sentencia de muerte. La masiva llave de hierro giró en la cerradura con un sonido como trueno, seguido de un momento de silencio atónito, mientras la familia realizaba qué había pasado. El rugido de furia de Emilio sacudió las paredes cubiertas de hielo mientras se lanzaba contra la puerta, demandando que Sofía abriera la cámara inmediatamente y aceptara cualquier castigo que él juzgara apropiado por su rebelión momentánea. La voz de Isabel se unió a la de su esposo, alternando entre amenazas de tortura horrible y promesas de misericordia si Sofía simplemente abría la puerta y se sometía a una pena reducida por su audacia impensable. Pero Sofía ya se alejaba de la casa de hielo, su abrigo de invierno robado envuelto apretadamente alrededor de sus hombros, y sus suministros cuidadosamente acumulados, asegurados en una bolsa de lona. Detrás de ella, las voces de la familia atrapada se volvían más desesperadas e incoherentes a medida que el frío brutal comenzaba a afectar su capacidad para pensar claramente. Extendió su escape inicial, deteniéndose brevemente para cubrir sus huellas con nieve fresca, asegurándose de que ninguna pista visible la delatara si alguien salía a buscarla antes del amanecer. La casa principal estaba vacía excepto por los otros esclavos que dormían en sus cuarteles e ignoraban que toda la estructura de poder de la plantación ahora estaba atrapada en una tumba congelada. Sofía se movía por las habitaciones familiares como un fantasma, reuniendo suministros adicionales e ítems que la ayudarían a sobrevivir el viaje a la libertad. Del estudio de Emilio, tomó monedas de oro y dinero en papel que financiarían su escape. Del dormitorio de Isabel, reclamó ropa abrigada y botas resistentes. De las habitaciones de los niños, recogió pequeños valuables que podrían cambiarse por comida y refugio. Lo más importante, Sofía pasó tiempo en la sala de registros de la plantación, donde Emilio guardaba documentación detallada de toda su propiedad, tanto humana como material. Usando las habilidades de alfabetización que María le había enseñado en secreto, alteró cuidadosamente varios documentos clave, cambiando su estatus legal de propiedad esclavizada a persona libre y creando papeles que respaldarían su reclamo de independencia si la cuestionaban autoridades. Extendió este acto de rebeldía, falsificando también un pasaporte rudimentario con sellos copiados de documentos reales, y quemando sutilmente algunos registros que podrían rastrear su origen, dejando un rastro de confusión para cualquier investigador futuro. Mientras trabajaba a la luz de una vela, Sofía podía oír el viento llevando sonidos débiles desde la dirección de la casa de hielo. Las voces de la familia atrapada se habían debilitado y vuelto menos frecuentes a medida que pasaban las horas y la hipotermia comenzaba a reclamar sus cuerpos. No sentía placer en su sufrimiento, pero tampoco culpa o arrepentimiento. Habían elegido usar la casa de hielo como arma contra ella, y ella simplemente había demostrado que las armas podían voltearse contra quienes las empuñaban. Antes del amanecer, Sofía se dirigió a los establos de la plantación, donde los caballos premiados de Emilio esperaban en sus compartimentos calientes. Seleccionó una yegua robusta llamada Rayo, un animal que había ayudado a cuidar durante sus deberes y que reconocía su aroma y voz. El caballo aceptó su autoridad sin cuestionar, quizás sintiendo que esta noche era diferente de todas las anteriores. Extendió este momento de conexión, susurrando palabras calmantes a Rayo en el dialecto criollo que compartían con los otros animales, prometiendo una vida de pastos libres más allá de los campos de caña. Cuando el sol se elevó sobre el paisaje congelado de Luisiana, pintando los árboles cubiertos de hielo en tonos de oro y carmesí, Sofía montó a Rayo y cabalgó lejos del único hogar que había conocido. Detrás de ella, humo se elevaba de las chimeneas de los cuarteles de esclavos mientras sus compañeros de cadenas comenzaban sus rutinas diarias, aún creyendo que el amo Emilio y su familia dormían seguros en la casa principal. El camino a Baton Rouge se extendía adelante como una cinta de posibilidad, serpenteando a través de bosques y campos hacia una ciudad donde podría encontrar pasaje en un barco fluvial hacia territorio libre. Había estudiado mapas en el estudio de Emilio, memorizando rutas que llevaban a lugares donde la esclavitud estaba prohibida, y una joven mujer ingeniosa podría construir una nueva vida basada en sus propias elecciones, en lugar de los caprichos de amos crueles. Extendió su conocimiento, recordando detalles de rutas alternativas a lo largo del río, incluyendo cruces secretos usados por contrabandistas que podrían servirle si necesitaba evadir patrullas. Los cascos de Rayo resonaban contra el suelo congelado mientras viajaban, el aliento cálido de la yegua creando nubes en el aire amargo,
mientras Sofía la guiaba por caminos que nunca había visto, pero entendía de su estudio secreto de la correspondencia comercial de la plantación. Emilio había viajado a menudo por estas rutas en viajes para vender caña y comprar esclavos, nunca imaginando que su propiedad estaba escuchando y aprendiendo de cada detalle que compartía. Para el mediodía, Sofía había cubierto más de 40 millas, poniendo distancia significativa entre ella y la plantación, mientras seguía caminos secundarios que ofrecían ocultamiento de otros viajeros. Se detuvo periódicamente para descansar a rayo y revisar los documentos que había falsificado, asegurándose de que pasarían inspecciones casuales por cualquiera que pudiera cuestionar su libertad. Los papeles alterados la identificaban como Isabelita López, una mujer libre de Nueva Orleans, viajando al norte para unirse a parientes en San Luis. La caligrafía coincidía lo suficientemente cerca con el estilo de Emilio para engañar a la mayoría de los observadores, y los sellos de aspecto oficial que había copiado de documentos legítimos proporcionaban un aire de autenticidad que debería satisfacer desafíos casuales. A medida que se acercaba la tarde, Sofía comenzó a buscar refugio donde pudiera descansar y planear la siguiente etapa de su escape. Encontró lo que necesitaba en una cabaña abandonada apartada del camino principal, con ventanas intactas y chimenea funcional, proporcionando protección del viento que continuaba aullando a través del paisaje congelado. Adentro de la estructura vacía, Sofía construyó un pequeño fuego usando madera de muebles rotos y cerillas de sus suministros cuidadosamente ensamblados. El calor se sintió milagroso después de meses de exposición al frío brutal de la casa de hielo, y se permitió imaginar qué sería vivir en algún lugar donde el calor fuera un derecho en lugar de un privilegio concedido por amos crueles. Extendió este momento de reflexión, escribiendo en un trozo de papel robado sus primeros pensamientos como mujer libre, promesas de venganza no por odio, sino por justicia, y sueños de una familia propia algún día, lejos de las cadenas. Preparó su primera comida como persona libre, usando comida tomada de la cocina de la plantación, saboreando sabores que le habían sido prohibidos como esclava. El pan era suave y fresco, el queso rico y cremoso, la carne preservada sazonada con especias reservadas para la mesa del amo. Cada bocado representaba una pequeña victoria, una declaración de que ya no era propiedad para ser alimentada con sobras que sus dueños juzgaran suficientes. Mientras comía, Sofía pensó en la familia que había dejado atrapada en la casa de hielo, preguntándose si habían sobrevivido la noche o sucumbido al frío que habían destinado como su sentencia de muerte. Parte de ella esperaba que vivieran lo suficiente para entender qué había hecho y por qué, para experimentar la impotencia y el terror que habían infligido a otros. Pero otra parte simplemente quería que desaparecieran del mundo. Su capacidad para la crueldad terminada para siempre. El sueño llegó de forma intermitente, lleno de sueños de cámaras congeladas y voces desesperadas llamando su nombre. Cuando llegó la mañana, Sofía despertó para encontrar escarcha cubriendo las ventanas de la cabaña, un recordatorio de que el invierno aún sujetaba la tierra en su agarre y su viaje a la libertad estaba lejos de completarse. Ensilló a rayo y reanudó sus viajes hacia Baton Rouge, siguiendo caminos que serpenteaban a través de un campo devastado por la reciente ventisca. Árboles caídos bloqueaban algunas rutas mientras el hielo hacía otras traicioneras, pero Rayo se abría paso cuidadosamente a través de los obstáculos, mientras Sofía navegaba usando habilidades aprendidas de oír las conversaciones de Emilio sobre viajes y comercio. Extendió su jornada del segundo día, deteniéndose en un arroyo congelado para que Rayo bebiera agua derretida, y practicando su acento criollo refinado para sonar más como una mujer libre de la ciudad, no una fugitiva del campo. El segundo día la llevó a las afueras de Baton Rouge, donde el gran puerto fluvial se extendía a lo largo de las orillas del Mississippi, como un organismo vivo alimentado por el comercio que fluía arriba y abajo por la vía acuática central de América. El sitio llenó a Sofía con esperanza y terror por igual, pues aquí encontraría o la libertad que buscaba o enfrentaría captura y regreso a una esclavitud que seguramente terminaría en su muerte. Baton Rouge en 1852 era un centro cosmopolita donde la caña de azúcar fluía al sur hacia Nueva Orleans, mientras bienes manufacturados se movían al norte para suministrar las plantaciones y granjas del valle de Mississippi. Los muelles bullían con barcos de vapor cargando carga y pasajeros, mientras las calles rebosaban de mercaderes, viajeros y trabajadores de toda descripción. Para una joven mujer negra con papeles falsificados y un caballo robado, la ciudad ofrecía tanto oportunidad como peligro mortal.
Sofía había estudiado el diseño de la ciudad desde mapas en el estudio de Emilio, aprendiendo las ubicaciones de hoteles reputados, comerciantes de caballos y compañías de barcos de vapor que podrían servir sus necesidades. Su plan era directo: vender a Rayo por dinero de viaje, comprar pasaje en un barco fluvial al norte y presentar sus documentos alterados como prueba de su estatus libre. Pero al acercarse a la ciudad propiamente dicha, Sofía se dio cuenta de que su plan contenía un fallo potencialmente fatal. Rayo era un animal distintivo, bien conocido en la región como la yegua premiada de Emilio Vargas. Cualquiera familiar con la plantación la reconocería inmediatamente y comenzaría a hacer preguntas sobre cómo una joven mujer negra había adquirido tal propiedad valiosa. La solución se presentó cuando pasó por un establo modesto en el borde de la ciudad, donde un letrero desgastado anunciaba caballos comprados y vendidos a precios justos. El propietario, un hombre de mediana edad con ojos honestos y manos callosas, levantó la vista de su trabajo cuando Sofía se acercó en Rayo. Su expresión mostró sorpresa al ver tal caballo fino montado por alguien que claramente asumía era esclavizada, pero su voz permaneció respetuosa al preguntar cómo podía asistirla. Sofía desmontó y habló cuidadosamente, usando la historia que había ensayado durante su viaje. Era Isabelita López, explicó, una mujer libre cuyo antiguo amo le había dado el caballo como pago por años de servicio fiel. Ahora viajaba al norte para unirse a familia y necesitaba convertir el animal en efectivo para su jornada. El dueño del establo examinó a Rayo con el ojo practicado de alguien que entendía de carne equina, pasando manos experimentadas sobre las patas de la yegua y revisando sus dientes y condición. Su evaluación fue profesional y honesta. El caballo era claramente valioso, valiendo al menos $250 en el mercado actual, pero vender tal animal distintivo requeriría discreción para evitar preguntas no deseadas. El corazón de Sofía se hundió al darse cuenta de que la cautela del hombre podría atraparla en Baton Rouge más tiempo del seguro. Cada hora que permaneciera en el área aumentaba sus chances de descubrimiento por cazadores de esclavos, que podrían ya estar buscando la propiedad escapada, responsable de lo que había pasado en la plantación Vargas. Pero el dueño del establo la sorprendió con una oferta inesperada. Había recibido recientemente una consulta de un dueño de plantación río arriba que necesitaba un caballo de silla de calidad y estaba dispuesto a pagar precios premium por el animal adecuado. Rayo cumpliría perfectamente con los requisitos del comprador, y la transacción podría completarse rápidamente con mínima publicidad. El precio sería $220, suficiente para financiar el viaje de Sofía al norte, con fondos restantes para establecerse en territorio libre. La venta se completó en horas, con Sofía recibiendo monedas de oro que representaban más riqueza de la que había imaginado poseer. El dueño del establo no hizo preguntas incómodas sobre su fondo, tratándola con la cortesía debida a cualquier cliente legítimo. Extendió este encuentro con una breve conversación, aprendiendo del hombre sobre barcos confiables en el muelle, y ganando un contacto sutil para futuras necesidades en el norte. Mientras caminaba hacia el distrito ribereño de Baton Rouge, Sofía sintió una mezcla de alivio y anticipación que hacía sus pasos más livianos a pesar del peso de su bolsa de viaje. La ribera del Mississippi presentaba un array desconcertante de opciones, con barcos de vapor de todo tamaño y descripción, preparándose para salidas a destinos a lo largo del sistema fluvial. Sofía observó los buques cuidadosamente, buscando uno que pareciera bien mantenido y próspero, sin ser tan grandioso que su presencia atrajera atención no deseada. Se decidió por un paleteador de tamaño mediano llamado Estrella del Río, programado para partir hacia San Luis a la mañana siguiente. El buque parecía confiable y respetable, sin el lujo ostentoso que podría hacer a la tripulación sospechosa de pasajeros que no pertenecieran obviamente a las clases altas. El agente de pasajeros del barco examinó los documentos falsificados de Sofía con minuciosidad rutinaria, escaneando los papeles que la identificaban como Isabelita López, una mujer libre viajando a visitar parientes en Missouri. La caligrafía y sellos oficiales satisficieron su inspección superficial, y su preocupación principal parecía ser si podía pagar la tarifa para pasaje de segunda clase. Sofía produjo las monedas necesarias de su bolsa de cuero, contando la cantidad requerida mientras el agente preparaba su boleto. La vista de dinero real pareció disipar cualquier duda persistente sobre su estatus, pues la gente esclavizada raramente poseía moneda significativa, y su demora calmada sugería a alguien acostumbrada a conducir transacciones comerciales. Esa noche,
encontró alojamiento en una casa de huéspedes modesta cerca de la ribera, donde la propietaria aceptó su pago y no hizo preguntas indagatorias sobre sus orígenes o destino. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama real y sábanas frescas que representaban lujos más allá de su experiencia previa. Por primera vez en años, durmió sin miedo a ser arrastrada de su descanso por amos buscando entretenimiento a su costa. Extendió su noche de descanso, pasando horas en vela mirando el techo, repasando cada paso de su escape y planeando cómo reinventarse en San Luis, aprender un oficio nuevo, tal vez costura fina, para no depender solo de la caridad. La mañana trajo el sonido de silbatos de vapor y órdenes gritadas, mientras la estrella del río se preparaba para partir. Sofía se unió al flujo de pasajeros abordando el buque, su bolsa de viaje conteniendo todo lo que poseía en el mundo, y sus papeles falsificados listos para cualquier inspección adicional. Los miembros de la tripulación la trataron con cortesía profesional, mostrándola a los alojamientos de segunda clase que había comprado. Mientras el barco de vapor se alejaba del muelle de Baton Rouge, Sofía se paró en la barandilla, observando la ciudad retroceder en la distancia. Cada revolución de las ruedas de paleta la llevaba más lejos, de la tumba congelada donde la familia Vargas había encontrado su fin y más cerca de territorios donde la esclavitud estaba prohibida por ley. El viaje río arriba tomó 6 días, durante los cuales Sofía mantuvo un perfil bajo y evitó conversaciones que pudieran revelar inconsistencias en su identidad cuidadosamente construida. Pasó horas observando el campo del Mississippi deslizarse, notando las plantaciones y pueblos que salpicaban las orillas del río como cuentas en un hilo. Cada milla representaba progreso hacia la libertad que había soñado durante sus años en cadenas. Otros pasajeros incluían mercaderes conduciendo negocios, familias reubicándose a nuevas oportunidades y gente trabajadora buscando mejores vidas en las ciudades crecientes del valle superior del río. La mayoría prestaba poca atención a la joven mujer negra callada que decía visitar parientes, aceptando su presencia como no notable en una región donde gente de color libre no era infrecuente. Pero en el 5.º día, la fachada cuidadosamente mantenida de Sofía casi colapsó cuando oyó a 2 dueños de plantaciones discutiendo eventos recientes en el área de Baton Rouge. Según su conversación, la familia Vargas había sido encontrada muerta en su casa de hielo, aparentemente atrapada durante la reciente ventisca, en lo que las autoridades llamaban un accidente trágico. Más preocupante era su mención de una esclava desaparecida de la plantación, una sirvienta de la casa que había huido la misma noche que la familia pereció. Una recompensa sustancial había sido ofrecida por información que llevara a la captura de la chica, y cazadores de esclavos profesionales ya peinaban la región por rastros de la fugitiva. Sofía se forzó a permanecer calmada y sin expresión mientras escuchaba su discusión, mostrando ninguna reacción que pudiera conectarla a los eventos que describían. Pero internamente, su mente corría con nuevas preocupaciones sobre los peligros que la esperaban, incluso en territorio libre. Cazadores profesionales de recompensas no serían fácilmente engañados por documentos falsificados, y el dinero de la recompensa atraería a perseguidores determinados que podrían seguir su rastro por cientos de millas. Extendió su estrategia de supervivencia, cambiando sutilmente su ruta en el barco para sentarse cerca de familias con niños, usando su presencia como escudo natural contra sospechas. La estrella del río llegó a San Luis en una mañana gris de marzo, sus chimeneas añadiendo a la neblina industrial que colgaba sobre el bullicioso puerto fluvial. La ciudad era más grande y diversa que Baton Rouge, con poblaciones significativas de inmigrantes alemanes, negros libres y familias de clase trabajadora buscando oportunidades en los territorios occidentales en expansión. Mientras Sofía desembarcaba con sus compañeros pasajeros, se conducía con la confianza de alguien realizando negocios legítimos, sus papeles falsificados seguros y suficiente dinero restante para establecerse mientras buscaba empleo. El muelle bullía de actividad mientras la carga se transfería entre barcos y trenes. Pasajeros embarcaban para destinos a lo largo de la nación creciente, y la compleja maquinaria del comercio del siglo XIX continuaba su operación implacable. Dentro de días de su llegada, Sofía había encontrado trabajo en un taller de costura de una mujer irlandesa, usando habilidades aprendidas durante horas vespertinas en la sala de costura de la plantación para crear prendas de moda para la clase media creciente de San Luis. Extendió su integración,
ofreciéndose voluntaria para tareas extras como teñir telas con tintes locales, ganando la confianza de la dueña al demostrar no solo destreza, sino también discreción con secretos de clientas adineradas. La dueña del taller, la señora O'Connor, hizo pocas preguntas sobre el fondo de Sofía y pareció satisfecha con su historia de ser una mujer libre de Nueva Orleans, buscando mejores oportunidades en el oeste. El trabajo era demandante pero justo, con horas regulares y salarios que le permitían alquilar una pequeña habitación en una casa de huéspedes respetable, mientras ahorraba dinero para la siguiente etapa de su viaje a territorio verdaderamente libre. Sus compañeras de trabajo, mayormente mujeres inmigrantes irlandesas y alemanas, aceptaron su presencia sin cuestionar, tratándola como simplemente otra persona trabajadora, tratando de construir una mejor vida en la economía en expansión de América. Pero incluso en San Luis, Sofía no podía escapar completamente la sombra de su pasado. Cazadores de recompensas operaban a lo largo de Missouri, buscando esclavos escapados que pensaban haber encontrado seguridad en las ciudades más cosmopolitas del estado. Anuncios de recompensas aparecían regularmente en periódicos locales, describiendo fugitivos y ofreciendo pagos sustanciales por su captura y regreso a cadenas. 3 meses después de su llegada, un tal anuncio hizo que la sangre de Sofía se helara. La descripción coincidía perfectamente con ella. Una joven mujer negra de unos 17 años, aproximadamente 1.65 metros de alto, con una cicatriz distintiva en su muñeca izquierda de un accidente infantil. La recompensa había crecido a $800, una suma enorme que atraería a cada cazador de esclavos profesional dentro de 600 millas. Más ominoso era la fuente del anuncio. Había sido colocado por parientes sobrevivientes de la familia Vargas, quienes aparentemente no estaban satisfechos con la conclusión de las autoridades locales de que las muertes habían sido accidentales. Ahora sospechaban asesinato deliberado y querían a la esclava desaparecida de vuelta a Luisiana para enfrentar juicio por matar a sus amos. El anuncio del periódico transformó a Sofía de una fugitiva, buscando libertad en una prófuga de cargos de asesinato, alguien que no podía confiar en la simpatía que algunos norteños sentían por esclavos escapados. Incluso abolicionistas podrían dudar en asistir a alguien acusada de matar niños blancos, sin importar las circunstancias que habían llevado a tales medidas desesperadas. Esa noche, Sofía comenzó a planear su partida inmediata de San Luis, estudiando mapas y horarios de transporte, mientras calculaba cuánto dinero necesitaría para llegar a territorio genuinamente libre. Canadá la llamaba como destino último, un lugar donde la ley británica protegía a refugiados de la esclavitud americana y cazadores de recompensas no podían operar legalmente. Extendió sus preparativos, contactando discretamente a una red de costureras irlandesas que susurraban sobre rutas seguras al norte, ganando aliados inesperados en una ciudad de extraños. Su escape de San Luis vino con asistencia de una fuente inesperada. La señora O'Connor, quien había notado el nerviosismo creciente de Sofía y reconocido las señales de alguien huyendo del peligro. La mujer irlandesa había ayudado a otros en circunstancias similares, proporcionando ayuda a aquellos que necesitaban viajar rápido y en silencio a lugares donde pudieran encontrar seguridad. Dentro de una semana, arreglos habían sido hechos para que Sofía se uniera a una familia de inmigrantes irlandeses, viajando al territorio de Wisconsin, donde posaría como su sirvienta doméstica, mientras cruzaban a través de Illinois y entraban en territorio libre. Los papeles de la familia incluirían documentación de su empleo, proporcionando legitimidad adicional para su reclamo de libertad, si los cuestionaban durante el viaje. Extendió esta alianza, compartiendo con la señora O'Connor una versión suavizada de su historia, ganando no solo transporte, sino también una carta de recomendación que la ayudaría a encontrar trabajo en el norte. Por el tren de carretas que llevó a Sofía lejos de San Luis incluía 20 familias buscando tierras de cultivo en los fértiles valles de Wisconsin, más su ganado, bienes del hogar y sueños de prosperidad en la frontera en expansión de América. Para Sofía, oculta entre los inmigrantes irlandeses como su ayuda contratada, el viaje representaba su empuje final hacia libertad genuina en territorio donde la esclavitud nunca había sido legal. El viaje tomó casi un mes, siguiendo caminos embarrados a través de Illinois mientras el invierno gradualmente cedía al primavera. Sofía trabajaba junto a las mujeres irlandesas, ayudando con la cocina y el cuidado de niños mientras mantenía su rol como empleada doméstica. La familia que la cobijaba la trataba con amabilidad y respeto, entendiendo sin discusión explícita que su vida dependía de que su engaño tuviera éxito.
Extendió sus contribuciones, contando historias inventadas de Nueva Orleans para entretener a los niños durante las noches frías, fortaleciendo el vínculo y asegurando lealtad silenciosa. A medida que viajaban más al norte, Sofía sentía el peso psicológico de la esclavitud levantándose de sus hombros, como un peso físico que había cargado tanto tiempo que había olvidado que se sentía la libertad. Cada milla la llevaba más lejos de la plantación donde había sido propiedad, más lejos de la casa de hielo donde había tomado su elección terrible, y más cerca de un lugar donde podía construir una vida basada en sus propias decisiones. El territorio de Wisconsin en 1852 era una tierra de bosques interminables y praderas ricas donde inmigrantes europeos tallaban granjas de la wilderness y construían comunidades basadas en trabajo duro y cooperación mutua. Las leyes del territorio prohibían la esclavitud, haciendo de él un santuario genuino para gente esclavizada escapada, que podía alcanzar sus fronteras y establecerse como residentes libres. La familia irlandesa se asentó cerca de Milwaukee, donde compraron tierra y comenzaron el trabajo difícil de limpiar campos y construir edificios. Sofía les ayudó durante sus primeros meses desafiantes. Entonces se mudó a la ciudad creciente para establecer una vida independiente, usando habilidades adquiridas durante sus años en cadenas. Milwaukee ofrecía oportunidades inimaginables en el sur, con una población significativa de negros libres que trabajaban como artesanos, laborers y dueños de pequeños negocios. Usando sus habilidades de costura, Sofía encontró empleo con un sastre que servía a las familias alemanas y yanquis de la ciudad, gradualmente construyendo una reputación por trabajo de calidad y servicio confiable. Extendió su ascenso, aprendiendo patrones europeos de las clientas inmigrantes y especializándose en vestidos resistentes para mujeres trabajadoras, un nicho que la distinguía rápidamente. Dentro de un año, había ahorrado suficiente dinero para alquilar una pequeña casa y establecer su propio negocio de costura, sirviendo a clientas que apreciaban tanto su destreza con aguja e hilo como su discreción sobre sus asuntos personales. Los ingresos le permitían vivir cómodamente, mientras contribuía a la iglesia metodista donde muchas familias negras adoraban, pero la prosperidad traía sus propios peligros, haciendo a Sofía más visible para cazadores de recompensas que aún buscaban la sustancial recompensa ofrecida por su captura. El pasaje de la ley de esclavos fugitivos en 1850 transformaba cada interacción en amenaza potencial, requiriendo que funcionarios federales y ciudadanos ordinarios asistieran en cazar esclavos escapados, incluso en estados libres. La comunidad negra de Milwaukee se organizó para proteger a sus miembros, estableciendo redes de advertencia y casas seguras donde individuos amenazados podían esconderse hasta que pasara el peligro. Sofía contribuía dinero a estos esfuerzos mientras mantenía distancia cuidadosa de sus operaciones, entendiendo que sus circunstancias particulares la hacían más peligrosa de ayudar que fugitivos típicos. Extendió su rol comunitario, donando telas sobrantes para uniformes de escuelas clandestinas y tejiendo redes de apoyo entre costureras negras, creando un subgrupo de protección mutua que operaba bajo el radar. El estallido de la Guerra Civil en 1861 trajo esperanza de que la esclavitud pudiera finalmente abolirse a lo largo de los Estados Unidos, terminando la base legal para el sistema que había esclavizado a millones. Sofía seguía las noticias de la guerra ansiosamente, asistiendo a reuniones comunitarias donde líderes negros discutían las implicaciones del conflicto para su gente. Cuando el presidente Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación en 1863, Sofía se unió a la celebración de Milwaukee del fin formal de la esclavitud en los estados rebeldes. La proclamación no afectaba directamente su situación, pero validaba su decisión de luchar por la libertad, y sugería que la historia juzgaría sus acciones más favorablemente que la opinión contemporánea. La conclusión de la guerra en 1865 trajo la tercera enmienda, que abolía la esclavitud a lo largo de la nación y eliminaba la base legal para cazar esclavos escapados. Por primera vez desde su huida de la plantación, Sofía podía considerarse verdaderamente libre, no más sujeta a recaptura y regreso a cadenas. Mientras la reconstrucción transformaba el sur y antiguos esclavos comenzaban a construir nuevas vidas como ciudadanos libres, Sofía se sintió atraída por la idea de regresar a Luisiana para confrontar su pasado y quizás encontrar cierre para las elecciones que había hecho durante esa noche de invierno en 1852. En 1870, a los 45 años, tomó la decisión de volver a Baton Rouge por primera vez desde su escape. El viaje en tren tomó 4 días,
llevándola a través de paisajes que desencadenaban recuerdos de su huida desesperada y la familia que había dejado congelarse en su propia prisión. Baton Rouge había cambiado dramáticamente durante la guerra y la reconstrucción, su economía interrumpida por el fin de la esclavitud y su estructura social desafiada por el nuevo estatus legal de antiguos esclavos. Las grandes mansiones aún bordeaban los acantilados sobre el río, pero muchas mostraban señales de negligencia y declive financiero. La plantación Vargas yacía 30 millas fuera de la ciudad, alcanzada por caminos que ahora eran poco más que pistas de tierra serpenteando a través de campos abandonados. Sofía contrató un carruaje para llevarla a la propiedad, incierta de qué esperaba encontrar, pero compelida por una necesidad de ver el lugar donde su vida había sido moldeada por crueldad y transformada por su propio coraje. La casa principal aún se erguía, pero mostraba décadas de negligencia, sus columnas agrietadas y manchadas, sus ventanas entabladas, sus terrenos invadidos por maleza y árboles voluntarios. Los cuarteles de esclavos habían sido demolidos, dejando solo fundaciones para marcar donde familias habían vivido en cadenas. Los campos de caña habían revertido a bosque, jóvenes árboles reclamando tierra una vez trabajada por manos esclavizadas. Pero la casa de hielo permanecía, construida con tal solidez que el tiempo y el clima apenas habían tocado sus paredes de piedra y pesada puerta de madera. Sofía se acercó a la estructura con emociones que no podía nombrar, recordando el frío brutal que había sido tanto su castigo como su arma. Las voces desesperadas que habían llamado su nombre, mientras sus dueños realizaban que estaban atrapados por su propia crueldad. Extendió su visita, tocando la puerta oxidada y susurrando una oración en criollo por las almas perdidas, no por piedad, sino por liberación compartida del ciclo de odio. Adentro de la cámara vacía, los estantes estaban desnudos y el hielo había derretido hace mucho, pero el espacio retenía su carácter esencial. Las gruesas paredes aún sostenían memorias de frío salvaje, los pasajes estrechos aún resonaban con voces fantasmales, y la pesada puerta aún prometía encarcelamiento para cualquiera lo suficientemente desafortunado como para ser atrapado dentro. Intentó sentir arrepentimiento por las 5 vidas que habían terminado en esta tumba congelada, particularmente por los niños que habían aprendido crueldad de sus padres, pero que podrían haber crecido en personas mejores dadas la oportunidad. Pero las emociones que la llenaban eran satisfacción y vindicación en lugar de culpa o sorrow. Extendió esta catarsis, recogiendo una pequeña piedra del sitio como talismán, un recordatorio tangible de su triunfo sobre el terror. Mientras se acercaba la tarde, Sofía caminó por las ruinas de la plantación una vez final, despidiéndose del lugar que la había moldeado de maneras tanto terribles como profundas. Los recuerdos eran dolorosos pero necesarios, recordatorios de cuán lejos había viajado de la chica esclava, asustada que una vez había soportado crueldad casual como el orden natural del mundo. El tren que la llevó de regreso a Milwaukee pasó a través de paisajes transformados por guerra y libertad, donde antiguos esclavos trabajaban su propia tierra y sus niños asistían a escuelas previamente prohibidas para ellos. Vio a gente liberada construyendo iglesias y negocios, participando en política que habría sido impensable durante su juventud en cadenas. En Milwaukee, Sofía reanudó su vida con una paz mental que la había eludido por décadas. Las pesadillas que habían turbado su sueño gradualmente se desvanecieron, reemplazadas por sueños del futuro en lugar de fantasmas del pasado. Expandió su negocio, contrató asistencia y se volvió más activa en organizaciones comunitarias, sirviendo a la población afroamericana de la ciudad. El dinero que había ahorrado le permitió comprar el edificio donde operaba su taller, proporcionando seguridad financiera y un símbolo tangible de la independencia que había ganado a través de coraje y determinación. Extendió su legado filantrópico, estableciendo un fondo para becas de costura para niñas huérfanas, asegurando que su historia de resiliencia se transmitiera a través de generaciones futuras. Convirtió los pisos superiores en apartamentos para mujeres trabajadoras, creando una pequeña comunidad que se apoyaba mutuamente a través de los desafíos de la vida urbana. A medida que pasaban los años, Sofía se convirtió en algo de una leyenda dentro de la comunidad negra de Milwaukee. Aunque pocos conocían los detalles verdaderos de su escape de la esclavitud o los métodos que había usado para asegurar su libertad, era simplemente Isabelita López, la costurera que había construido un negocio exitoso a través de determinación y habilidad, un ejemplo vivo de lo que gente anteriormente esclavizada
podía lograr cuando se les daba la oportunidad de controlar sus propios destinos. Jóvenes mujeres buscaban su consejo sobre empezar negocios y manejar finanzas, mientras líderes comunitarios valoraban sus contribuciones a iglesias y escuelas. Ella mentorizó docenas de chicas a lo largo de las décadas, proporcionando trabajos en su taller, préstamos para aquellas empezando empresas, y guía práctica sobre navegar las expectativas complejas que gobernaban las vidas de mujeres trabajadoras respetables. Sofía nunca se casó, encontrando que la independencia por la que había luchado tan desesperadamente era demasiado preciosa para arriesgarla en relaciones que pudieran comprometer su autonomía. Hubo pretendientes a lo largo de los años, viudos respetables y profesionales ambiciosos que apreciaban tanto su éxito como su dignidad, pero ninguno que pudiera aceptar las barreras emocionales que había construido para protegerse de la vulnerabilidad. La intimidad requerida para el matrimonio demandaba un nivel de confianza que Sofía nunca podía ofrecer del todo, habiendo aprendido demasiado temprano que incluso aquellos que afirmaban cuidarla podían volverse instrumentos de crueldad cuando les convenía. En cambio, canalizó sus instintos nutritivos en ayudar a jóvenes mujeres que le recordaban a sí misma, esclavas escapadas y negras libres, luchando por construir vidas independientes en una sociedad que ofrecía oportunidades limitadas. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Sofía reflexionaba sobre el viaje extraordinario que la había llevado de los cuarteles de esclavos de una plantación en Luisiana a prosperidad y respeto en Wisconsin. La transformación parecía casi imposible cuando consideraba cuán completamente habían cambiado sus circunstancias, pero entendía que cada paso había sido ganado a través de coraje, inteligencia y una negativa absoluta a aceptar las limitaciones que otros habían intentado imponerle. La casa de hielo, donde había tomado su elección terrible, estaba lejos y abandonada hace mucho, pero sus lecciones permanecían centrales en su entendimiento de sí misma en el mundo. A veces, la supervivencia requería acciones que la sociedad civilizada condenaría, elecciones que sacrificaban pureza moral por necesidad práctica. Ella había elegido libertad sobre su misión, su propia vida sobre las vidas de sus opresores, y nunca había lamentado esa decisión incluso cuando la perseguía en sueños. Extendió esta reflexión en cartas privadas a mentoras futuras, enfatizando cómo el conocimiento secreto, como leer mapas o falsificar sellos, era el verdadero arma de los oprimidos. En 1902, a los 77 años, Sofía asistió a una celebración marcando el comienzo del nuevo siglo. La reunión incluía a muchos de los ciudadanos afroamericanos más prominentes de Milwaukee, dueños de negocios exitosos y profesionales que habían construido vidas impresionantes a pesar de los obstáculos colocados en sus caminos por prejuicio y discriminación. Mientras miraba alrededor de la habitación a estos hombres y mujeres logrados, Sofía sintió profunda satisfacción en lo que su generación había logrado en las décadas desde la emancipación. Los jóvenes en la celebración la conocían como Isabelita López, la costurera anciana, que de alguna manera había acumulado suficiente riqueza para poseer propiedad y apoyar varias causas comunitarias. La respetaban por su éxito en negocios y generosidad, pero no podían imaginar las experiencias que la habían moldeado o las elecciones que habían hecho posible su prosperidad. Esa noche, mientras Sofía regresaba a su hogar cómodo, pensó en la historia que nunca había contado, la verdad sobre su escape de la esclavitud y los métodos que había usado para asegurar su libertad. Los detalles crudos eran demasiado peligrosos para compartir mientras vivía, pues podría aún haber aquellos que la juzgaran duramente por las muertes de la familia Vargas, sin importar las circunstancias que habían llevado a su fin. Pero quizás, pensó, vendría un tiempo cuando su historia pudiera contarse honestamente, cuando la gente entendería que la esclavitud había sido un sistema tan brutal y deshumanizante, que a veces requería métodos brutales para escapar. Las 5 personas que habían muerto en la casa de hielo habían sido bajas de su propia crueldad, víctimas de un sistema que les había enseñado a tratar a otros seres humanos como propiedad para ser abusada a voluntad. Extendió esta contemplación, imaginando cómo su relato podría inspirar a una nueva generación de mujeres a reclamar su poder, no con violencia, sino con la astucia que ella había perfeccionado en la oscuridad. Los periódicos de sus años posteriores ocasionalmente llevaban historias del sur que mencionaban las muertes misteriosas de la familia Vargas, manteniendo vivas las rumores sobre la chica esclava que había desaparecido la misma noche que perecieron. Algunos reportes la describían como una asesina,
que había deliberadamente atrapado a sus amos, mientras otros la retrataban como una víctima que simplemente había aprovechado una oportunidad para escapar cuando la tragedia golpeó. La verdad era más compleja que cualquiera de las versiones sugería. Sofía vivió otros 16 años, muriendo pacíficamente en su sueño en 1918 a los 93 años. Dejó atrás un patrimonio modesto que donó a escuelas e iglesias, sirviendo a la comunidad afroamericana de Milwaukee, junto con un sobresellado, conteniendo un relato detallado de su escape de la esclavitud y los eventos que habían hecho posible su libertad. El documento permaneció sin abrir por 42 años, finalmente descubierto por investigadores, estudiando el ferrocarril subterráneo y las experiencias de esclavos escapados en Wisconsin. Cuando sus contenidos fueron revelados, crearon intenso debate entre historiadores y activistas de derechos civiles que luchaban por reconciliar la violencia de los métodos de Sofía con la nobleza de su causa. Para aquellos que entendían la verdadera naturaleza de la esclavitud y la desesperación que creaba en sus víctimas, la historia de Sofía servía como recordatorio poderoso de que la libertad a veces demandaba un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Ella había estado dispuesta a pagar ese precio, aceptando la carga moral de 5 muertes a cambio de su propia liberación y la chance de construir una vida basada en sus propias elecciones, en lugar de los caprichos de amos crueles. La Casa de Hielo, donde la familia Vargas había encontrado su fin, se convirtió en sujeto de leyendas locales en Luisiana, donde algunos afirmaban que estaba embrujada por los fantasmas de la familia congelada, mientras otros insistían en que estaba protegida por el espíritu de la chica esclava, que había volteado su propia crueldad contra ellos. Historiadores que estudiaron el incidente nunca pudieron probar definitivamente que Sofía había deliberadamente atrapado a sus amos, pero el timing de sus muertes y su desaparición sugerían una conexión que iba más allá de mera coincidencia. Residentes locales comenzaron a llamarla la Bruja del Hielo de Baton Rouge, un título que capturaba tanto el miedo como el respeto a regañadientes que sus acciones habían inspirado entre aquellos que oían la historia. La leyenda creció con el tiempo, con cada relato añadiendo nuevos detalles sobre la joven esclava que había superado a sus amos y escapado a la libertad, mientras los dejaba congelarse en su propia prisión. Algunas versiones del cuento retrataban a Sofía como una figura sobrenatural con poderes más allá de los mortales ordinarios, mientras otras la describían como simplemente una chica astuta que había usado su conocimiento de la plantación contra aquellos que la oprimían. La verdad yacía en algún lugar entre estos extremos, en la historia de una joven mujer desesperada que se había negado a aceptar el destino que otros habían planeado para ella. Extendió la mitología en su mente, sabiendo que incluso en la muerte, su sombra protegería a otros fugitivos que pasaran por esas tierras olvidadas. La plantación abandonada eventualmente volvió a la wilderness, sus edificios desmoronándose y sus campos reclamados por bosque, pero la Casa de Hielo permaneció, sus paredes de piedra demasiado sólidas para sucumbir al clima y el tiempo, erguéndose como un monumento a la noche cuando el poder había cambiado entre amo y esclava, de maneras que resonarían a través de generaciones. Visitantes que encontraban su camino a la ruina, a veces reportaban sensaciones extrañas cerca de la Casa de Hielo, sentimientos de frío que parecían emanar de la estructura incluso en días cálidos de verano. Si estas experiencias reflejaban actividad sobrenatural o simplemente el poder psicológico de un lugar donde tales eventos dramáticos habían ocurrido, servían para mantener viva la historia de Sofía en la memoria local. En su relato escrito final, Sofía reflexionó sobre las elecciones que había hecho y la vida que había construido con la libertad que esas elecciones habían comprado. Expresó no arrepentimiento por las acciones que habían asegurado su libertad, entendiendo que la alternativa habría sido una vida de esclavitud continua, seguida de muerte como propiedad de alguien más. Las 5 personas que habían muerto en la Casa de Hielo habían elegido usar esa cámara congelada como arma contra ella, y ella simplemente había demostrado que las armas podían voltearse contra quienes las empuñaban. Su legado no era la violencia que había asegurado su libertad, sino la vida que había construido con esa libertad una vez ganada. Se había transformado de propiedad en persona, de víctima en vencedora, probando que el espíritu humano podía triunfar sobre incluso las circunstancias más deshumanizantes cuando armado con coraje, inteligencia y una determinación absoluta para sobrevivir. La historia de Sofía Ramírez, quien se convirtió en Isabelita López, se erige como testimonio de los innumerables héroes sin nombre
que lucharon por su libertad durante los capítulos más oscuros de la historia americana, usando cualquier arma disponible en su lucha contra la opresión. Sus métodos pudieron haber sido duros, pero su causa era justa, y su éxito último probó que incluso los más impotentes podían encontrar maneras de reclamar la libertad, que era su derecho de nacimiento como seres humanos. En la era moderna, historiadores y activistas continúan debatiendo las implicaciones morales de las acciones de Sofía, con algunos condenando la violencia que usó, mientras otros argumentan que la esclavitud misma era un sistema tan violento que medidas extremas estaban justificadas para escapar de él. Estos debates reflejan preguntas más amplias sobre la relación entre violencia y justicia, entre supervivencia individual y pureza moral, que permanecen relevantes en discusiones contemporáneas de opresión y resistencia. Lo que no puede debatirse es el coraje que Sofía demostró en apoderarse del control de su propio destino, negándose a aceptar el rol que otros le habían asignado, y creando una nueva identidad basada en sus propias elecciones en lugar de los caprichos de amos crueles. Había mirado a la cara de un sistema diseñado para aplastar su espíritu, y había encontrado la fuerza para contraatacar, usando las herramientas disponibles de maneras que sus opresores nunca anticiparon. La bruja del hielo de Baton Rouge se había derretido en la historia, pero la mujer en que se convirtió vivía en las comunidades que había servido, los negocios que había construido, y el ejemplo que había establecido para aquellos que vinieron después de ella. La libertad, había aprendido, no era algo que pudiera ser dado o quitado por otros, sino algo que tenía que ser reclamado y defendido por aquellos lo suficientemente valientes como para pagar su precio. Su historia nos recuerda que el camino a la libertad raramente es simple o moralmente puro, que a veces la supervivencia requiere elecciones que desafían nuestras suposiciones cómodas sobre lo correcto y lo incorrecto. Sofía Ramírez había enfrentado tal elección en una noche congelada de febrero en 1852 y había elegido vida sobre muerte, libertad sobre cadenas, su propio destino sobre los planes que otros habían hecho para ella. Al hacer esa elección, se había unido a las filas de aquellos que se negaron a aceptar la opresión como su condición natural, que contraatacaron contra sistemas diseñados para deshumanizarlos, y que probaron que el espíritu humano no podía ser enjaulado permanentemente por aquellos que buscaban profitar del sufrimiento de otros. La bruja del hielo de Baton Rouge se había convertido en algo mucho más poderoso y duradero, un símbolo de resistencia, una prueba de posibilidad, y un recordatorio de que la libertad siempre vale la pena luchar por ella, sin importar el costo. Las décadas siguientes a la muerte de Sofía trajeron cambios dramáticos al suramericano, mientras el movimiento de derechos civiles desafiaba el sistema de segregación que había reemplazado a la esclavitud como el medio principal de controlar las vidas afroamericanas. Durante estos tiempos turbulentos, historiadores y activistas comenzaron a buscar historias que pudieran inspirar nuevas generaciones de luchadores por la libertad, y el relato de Sofía gradualmente emergió de la oscuridad para convertirse en un símbolo poderoso de resistencia contra la opresión. El descubrimiento de su relato, escrito en 1960, coincidió con el boicot a los autobuses de Montgomery, cuando la negativa de Rosa Parks a ceder su asiento encendió una protesta de un año que demostró el poder de la resistencia organizada a la injusticia. Líderes de derechos civiles encontraron en la historia de Sofía un precedente histórico para sus propias luchas, un recordatorio de que los afroamericanos habían estado luchando por la libertad mucho antes de que comenzara el movimiento moderno. El Dr. Martin Luther King Jr. mismo refirió la historia de Sofía en un sermón entregado en la iglesia bautista Dexter Avenue, describiéndola como un ejemplo de alguien que se había negado a aceptar el rol que la sociedad le había asignado basado en raza y circunstancia. Notó que mientras sus métodos habían sido extremos, reflejaban la extremidad del sistema contra el que había luchado, y su éxito último probaba que la determinación y el coraje podían superar incluso los obstáculos más abrumadores. Pero la historia también encendió controversia dentro del movimiento de derechos civiles, mientras algunos líderes se preocupaban de que celebrar la violencia, incluso violencia usada en autodefensa o en búsqueda de libertad, pudiera socavar su compromiso con la resistencia no violenta. Argumentaron que el relato de Sofía, aunque inspirador en muchas maneras, enviaba el mensaje equivocado sobre métodos aceptables para lograr cambio social. Otros disentían,
señalando que Sofía había vivido en una era cuando la protesta pacífica era imposible y remedios legales no existían para gente esclavizada buscando libertad. Argumentaron que juzgar sus acciones por estándares del siglo XX era injusto y que su historia demostraba el coraje y la ingeniosidad que habían permitido a generaciones previas sobrevivir y eventualmente superar la institución de la esclavitud. El debate sobre el legado de Sofía reflejaba tensiones más amplias dentro del movimiento de derechos civiles sobre la relación entre violencia y cambio social, tensiones que se volverían más pronunciadas mientras el movimiento evolucionaba a través de los años 60 y más allá. Su historia se convirtió en piedra de toque para estas discusiones, citada tanto por defensores de la no violencia como por aquellos que argumentaban que enfoques más militantes podrían a veces ser necesarios. Extendió su influencia en marchas posteriores, donde activistas llevaban pancartas con su imagen estilizada, simbolizando que la resistencia podía tomar formas inesperadas, desde palabras hasta acciones audaces. Eruditos académicos comenzaron a estudiar el caso de Sofía como parte de investigación más amplia en resistencia esclava y roles de mujeres en el sur antebellum. Encontraron que su historia, aunque dramática en sus detalles, reflejaba patrones de resistencia que habían sido más comunes de lo previamente entendido. La gente esclavizada había usado regularmente su conocimiento de operaciones de plantación contra sus opresores, aunque pocas lo habían hecho tan decisivamente o efectivamente como Sofía. Historiadores, feministas estaban particularmente interesados en la historia de Sofía como ejemplo de cómo mujeres esclavizadas habían navegado las vulnerabilidades particulares que enfrentaban bajo la esclavitud. Las amenazas sexuales que Emilio Vargas había hecho contra ella eran típicas de los peligros que mujeres esclavizadas encontraban diariamente, y su negativa a someterse a tal tratamiento representaba una forma de resistencia que requería enorme coraje, dado las consecuencias potenciales. Estos eruditos notaron que la transformación de Sofía de propiedad a mujer de negocios exitosa desafiaba estereotipos sobre las capacidades y ambiciones de gente esclavizada. Su habilidad para falsificar documentos, navegar sistemas legales y financieros complejos y construir una empresa próspera demostraba habilidades e inteligencia que defensores de la esclavitud habían reclamado que los afroamericanos no poseían. Extendió este análisis, comparando su viaje con el de otras mujeres como Harriet Tubman, destacando cómo la costura servía no solo como oficio, sino como metáfora de tejer redes de escape y empoderamiento. La historia también atrajo atención de investigadores estudiando el ferrocarril subterráneo y las redes que habían ayudado a gente esclavizada a escapar a la libertad. El viaje de Sofía ilustraba tanto la asistencia formal proporcionada por abolicionistas como la ayuda informal que había recibido de individuos simpáticos que habían arriesgado su propia seguridad para ayudar su escape. La señora O'Connor, la costurera irlandesa que había ayudado a Sofía a dejar San Luis, se convirtió en sujeto de investigación histórica separada, mientras eruditos buscaban entender las motivaciones de inmigrantes europeos que habían asistido a esclavos escapados. Encontraron que muchos inmigrantes irlandeses, habiendo huido de opresión política en su patria, sentían simpatía natural por otros buscando libertad de tiranía. La familia que había cobijado a Sofía durante su viaje a Wisconsin representaba otro tipo de participante en el ferrocarril subterráneo, gente que había proporcionado asistencia sin necesariamente ser parte de organizaciones abolicionistas formales. Su disposición a ayudar reflejaba tanto convicción moral como entendimiento práctico de que su propio éxito como inmigrantes dependía en parte de crear comunidades donde todos pudieran prosperar. Extendió estas redes en estudios modernos, revelando cómo mujeres como Sofía tejían conexiones transatlánticas, inspirando solidaridad entre oprimidos de diferentes orígenes. A medida que la historia de Sofía se volvía mejor conocida, inspiró obras artísticas que exploraban sus temas de resistencia, transformación y el costo de la libertad. Una novela publicada en 1970 reimaginó su relato como una alegoría más amplia sobre las luchas de mujeres afroamericanas por independencia y respeto. El libro se convirtió en bestseller e introdujo la historia de Sofía a lectores que nunca la habrían encontrado a través de relatos históricos. Un documental producido en 1980 usó imágenes de archivo, recreaciones dramáticas e entrevistas con historiadores para examinar tanto los detalles específicos del escape de Sofía como el contexto más amplio de resistencia esclava en el sur antebellum. La película ganó varios premios y ayudó a establecer su historia
como parte importante de la narrativa histórica afroamericana. Músicos también encontraron inspiración en el relato de Sofía, con cantantes folk y artistas de blues creando canciones que celebraban su coraje, mientras reconocían la complejidad moral de sus elecciones. Estas interpretaciones musicales a menudo enfatizaban temas de supervivencia y transformación, retratándola como símbolo de la fuerza que había permitido a afroamericanos soportar y superar siglos de opresión. Extendió su impacto cultural, con una ópera comunitaria en Milwaukee en los 90 que dramatizaba su vida, atrayendo audiencias diversas y fomentando diálogos sobre herencia compartida de resistencia. La plantación Vargas abandonada, mientras tanto, se convirtió en destino turístico inesperado, mientras gente buscaba visitar el sitio donde Sofía había tomado su elección histórica. La Casa de Hielo, aún erguida después de más de un siglo, atraía visitantes que querían ver el lugar donde había volteado las mesas sobre sus opresores. Emprendedores locales desarrollaron tours que contaban su historia, mientras también educaban a visitantes sobre la historia más amplia de la esclavitud en Luisiana. Estas visitas turísticas a veces creaban tensión con residentes locales, que habían crecido con versiones diferentes de la historia, o que preferían no confrontar los aspectos más oscuros de la historia de su región. Algunos descendientes de familias de plantación objetaban lo que veían como celebración de violencia contra sus ancestros, mientras otros argumentaban que entender el pasado honestamente era necesario para reconciliación significativa. La Sociedad Histórica de Luisiana, eventualmente, instaló un marcador en el sitio de la plantación que intentaba presentar un relato equilibrado de los eventos, mientras reconocía su significancia en la historia más amplia de resistencia a la esclavitud. El texto del marcador pasó por múltiples revisiones mientras historiadores, líderes comunitarios y descendientes de varios participantes debatían cómo la historia debería ser recordada e interpretada. Extendió la preservación, con un fondo creado en su nombre para restaurar el sitio como museo interactivo, donde visitantes podían experimentar el frío a través de simulaciones seguras, fomentando empatía profunda. Investigaciones arqueológicas del sitio de la plantación revelaron detalles adicionales sobre la vida en los cuarteles de esclavos y las operaciones que habían sostenido la riqueza de la familia Vargas. Investigadores encontraron evidencia de espacios ocultos, donde gente esclavizada había escondido posesiones personales y conducido actividades prohibidas por sus amos, proporcionando confirmación física de las redes de resistencia que habían existido a lo largo del sistema de plantaciones. La Casa de Hielo misma se convirtió en sujeto de estudio detallado mientras historiadores buscaban entender exactamente cómo la familia Vargas había muerto y si el relato de Sofía de los eventos era preciso. Expertos forenses examinaron el diseño de la estructura y concluyeron que su descripción del sistema de ventilación y mecanismo de cerradura era consistente con la construcción real del edificio. Estas investigaciones confirmaron que la Casa de Hielo podía de hecho haber funcionado como tanto prisión como tumba, bajo las circunstancias que Sofía había descrito. Las gruesas paredes de piedra y pesada puerta de madera habrían hecho imposible la escape una vez que la cerradura se aseguraba desde afuera, mientras las temperaturas subcongelantes habrían matado a los ocupantes atrapados dentro de horas de exposición. Registros meteorológicos de febrero de 1852 apoyaban el relato de Sofía de la Ventisca, que había proporcionado cobertura para su escape, con lecturas de temperatura, confirmando que la tormenta había sido una de las más severas en la historia registrada de la región. La combinación de frío extremo y vientos altos habría hecho el viaje extremadamente peligroso para cualquiera no preparado, adecuadamente para las condiciones. Expertos médicos modernos que revisaron el caso concluyeron que la familia Vargas habría muerto de hipotermia dentro de 4 a 6 horas de ser atrapados en la Casa de Hielo, con los niños sucumbiendo primero debido a su masa corporal menor y reducida capacidad para generar calor. Los adultos habrían permanecido conscientes más tiempo, experimentando el horror completo de su situación antes de que el frío y el agotamiento finalmente los reclamaran. Estos análisis científicos removieron cualquier duda restante sobre si las acciones de Sofía habían causado realmente las muertes de la familia, confirmando que su decisión de encerrarlos en la Casa de Hielo había sido directamente responsable de su fin. Esta evidencia intensificó debates sobre las implicaciones morales de sus elecciones, mientras también demostraba la efectividad mortal de su venganza improvisada. Eruditos legales que estudiaron el caso notaron que Sofía
Probablemente habría enfrentado cargos de asesinato si hubiera sido capturada y devuelta a Luisiana, a pesar de las circunstancias que habían motivado sus acciones. La ley del siglo XIX no proporcionaba reconocimiento de derechos de autodefensa para gente esclavizada, y su asesinato de niños blancos habría sido visto como crimen imperdonable, sin importar su tratamiento de ella. Estas realidades legales destacaban la posición imposible que la gente esclavizada había enfrentado al confrontar abuso de sus amos. La ley no les ofrecía protección de incluso la crueldad más extrema, mientras simultáneamente los sostenía completamente responsables por cualquier resistencia que ofrecieran. El escape de Sophia a territorio libre había sido esencial no solo para su libertad, sino para su misma supervivencia. Discusiones contemporáneas de la historia de Sophia a menudo se enfocan en su relevancia para luchas modernas por justicia e igualdad. Activistas y eruditos trazan paralelos entre su situación y casos actuales, de gente que usa medidas extremas para escapar o resistir opresión, notando que juicios morales sobre tales acciones a menudo dependen de la perspectiva de uno sobre la legitimidad de los sistemas siendo resistidos. Currículos educativos que incluyen la historia de Sophia, típicamente, enfatizan su valor en ayudar a estudiantes a entender las complejidades de la toma de decisiones histórica y las maneras en que gente ordinaria puede convertirse en agentes de cambio significativo. Maestros usan su relato para explorar preguntas sobre desobediencia civil, la relación entre ley y moralidad, y los factores que impulsan a la gente a tomar medidas desesperadas en búsqueda de libertad. Extendió su uso en aulas con programas interactivos donde estudiantes roleplay sus elecciones, fomentando empatía y debate crítico sobre ética en crisis. La historia también ha encontrado su camino en discusiones sobre trauma y resiliencia mientras psicólogos y trabajadores sociales examinan cómo Sophia logró transformarse de víctima a sobreviviente a líder comunitaria exitosa. Su habilidad para construir una nueva identidad y crear relaciones significativas a pesar de sus experiencias traumáticas proporciona insights en los factores que permiten a algunas personas superar adversidad extrema. Profesionales de salud mental notan que el caso de Sophia ilustra tanto los efectos duraderos del trauma como la capacidad humana para sanar y crecer. Sus pesadillas y muros emocionales representaban respuestas naturales a los horrores que había experimentado, mientras su éxito eventual en negocios y servicio comunitario demostraba que experiencias traumáticas no necesitan definir o limitar las posibilidades futuras de una persona. Los aspectos geográficos de la historia de Sophia han atraído atención de eruditos estudiando patrones de migración y el desarrollo de comunidades afroamericanas en el Medio Oeste superior. Su viaje de Luisiana a Wisconsin reflejaba patrones más amplios de movimiento que se acelerarían durante la gran migración del temprano siglo XX, cuando millones de afroamericanos dejaron el sur buscando mejores oportunidades en ciudades norteñas. El rol de Milwaukee como destino para esclavos, escapados y migrantes posteriores destacaba la posición de la ciudad como puerta a la libertad y oportunidad para afroamericanos a lo largo de los siglos XIX y temprano XX. El éxito de Sophia en Vinento hizo establecerse allí contribuyó al desarrollo de instituciones y redes que más tarde asistirían a otros recién llegados buscando construir mejores vidas. Historiadores urbanos han estudiado cómo el negocio de Sophia contribuyó al desarrollo del distrito comercial afroamericano de Milwaukee, donde empresas propiedad de negros servían tanto a clientes negros como blancos mientras proporcionaban oportunidades económicas que habrían sido no disponibles en el sur. Su taller de costura representaba una de muchas pequeñas empresas que formaron la fundación de la clase media afroamericana de la ciudad. Extendió su impacto económico, con análisis mostrando cómo sus préstamos a emprendedoras crearon una cadena de negocios que perduró hasta la Gran Depresión, demostrando sostenibilidad comunitaria. Los aspectos emprendedores de la historia de Sophia la han hecho popular entre educadores de negocios, que usan su caso para ilustrar principios de innovación, manejo de riesgo y desarrollo comunitario. Notan que su transformación de habilidades aprendidas en cadenas en la fundación para una empresa exitosa demostraba el tipo de ingeniosidad y adaptabilidad que caracterizaba a emprendedores exitosos en cualquier era. Historiadores económicos han calculado que el negocio de Sophia en su pico generaba ingresos anuales equivalentes a varios cientos de miles en moneda actual, haciendo de ella una de las mujeres afroamericanas más adineradas en el Wisconsin del siglo XIX. Este éxito económico desafiaba
suposiciones prevalecientes sobre capacidades comerciales afroamericanas, mientras demostraba el potencial que había sido suprimido bajo la esclavitud. Las dimensiones religiosas de la historia de Sofía han atraído atención de eruditos estudiando tradiciones espirituales afroamericanas y su rol en sostener comunidades a través de periodos de opresión y cambio. Su participación activa en la vida de la Iglesia Metodista reflejaba patrones más amplios de engagement religioso que proporcionaban tanto consuelo espiritual como apoyo práctico para gente anteriormente esclavizada adaptándose a la libertad. Teólogos han examinado las preguntas morales levantadas por las acciones de Sofía, explorando cómo diferentes tradiciones religiosas podrían evaluar su decisión de matar a sus opresores en búsqueda de libertad. Estas discusiones a menudo se enfocan en conceptos de guerra justa, autodefensa, y la tensión entre supervivencia individual y pureza moral que caracteriza muchos dilemas éticos. Las cualidades literarias de la historia han hecho popular entre escritores y críticos que aprecian su combinación de significancia histórica y poder dramático. El relato contiene elementos de thriller, historia de aventura y comentario social que han inspirado numerosas adaptaciones ficticias mientras mantenían su base en hecho histórico. Escritores creativos han encontrado en la historia de Sofía una fuente rica de material para explorar temas de transformación de identidad y complejidad moral. Su viaje de chica esclavizada a mujer de negocios exitosa proporciona un marco para examinar cómo la gente se reinventa en respuesta a circunstancias y oportunidades cambiantes. Las dimensiones internacionales de la historia de Sofía han atraído atención de eruditos estudiando esclavitud y libertad como fenómenos globales. Su consideración de Canadá como destino potencial reflejaba la naturaleza internacional del ferrocarril subterráneo y las maneras en que gente esclavizada entendía la libertad como algo que trascendía fronteras nacionales. Historiadores comparativos han examinado el caso de Sofía junto a historias similares de otras sociedades esclavistas, notando tanto patrones comunes de resistencia como características únicas de la experiencia americana. Estas comparaciones destacan el deseo humano, universal por libertad, mientras ilustran cómo contextos históricos y culturales específicos moldeaban los métodos que la gente usaba para perseguir esa libertad. Los aspectos tecnológicos del escape de Sofía, particularmente su uso de documentos falsificados y registros alterados, han interesado a eruditos estudiando sistemas de información y construcción de identidad en el siglo XIX. Su habilidad para manipular registros escritos demostraba entendimiento sofisticado de cómo funcionaban sistemas burocráticos y podían ser explotados por aquellos con conocimiento y habilidad suficientes. Historiadores digitales han creado recursos en línea que permiten a la gente trazar el viaje de Sofía usando mapas históricos, registros de transporte y otros materiales de archivo. Estas presentaciones interactivas ayudan a audiencias contemporáneas a entender los desafíos prácticos que enfrentó, mientras destacan el coraje requerido para emprender tal escape peligroso. La preservación de sitios asociados con la historia de Sofía se ha convertido en foco para conservacionistas históricos que reconocen su importancia en contar la historia completa de la esclavitud americana y resistencia. Esfuerzos para mantener la Casa de Hielo y otras estructuras sobrevivientes de la plantación Vargas han generado tanto apoyo como controversia mientras comunidades lidian con cómo conmemorar eventos históricos difíciles. Profesionales de museos han desarrollado exhibiciones que usan la historia de Sofía para explorar temas más amplios de esclavitud, resistencia y libertad. Estas displays a menudo combinan artefactos históricos con elementos interactivos que ayudan a visitantes a entender las elecciones que enfrentó y el coraje requerido para perseguir libertad bajo tales circunstancias peligrosas. El perfil psicológico que emerge de las acciones y decisiones documentadas de Sofía ha fascinado a investigadores estudiando personalidad y comportamiento bajo estrés extremo. Su habilidad para planear y ejecutar tal escape complejo, mientras mantenía control emocional, sugiere niveles inusuales de inteligencia, determinación y resiliencia psicológica. Científicos del comportamiento han examinado cómo las experiencias infantiles de trauma y pérdida de Sofía pudieron haber contribuido al desapego emocional que le permitió actuar decisivamente cuando la oportunidad para venganza y escape se presentó. Su caso ilustra cómo adversidad temprana puede a veces producir fortalezas y capacidades que prueban cruciales en situaciones de crisis posteriores. Las cualidades de liderazgo que Sofía demostró a lo largo de su vida
Desde su planificación de escape hasta su involucramiento comunitario en Milwaukee, han hecho su historia popular entre educadores de management y especialistas en desarrollo organizacional. Su habilidad para inspirar y mentorizar a otras mujeres, mientras construía operaciones de negocios exitosas, demostraba habilidades que permanecen relevantes en contextos de liderazgo contemporáneos. Analistas de redes sociales han estudiado cómo Sofía construyó y mantuvo relaciones que apoyaron su transformación de esclava escapada a líder comunitaria. Su caso ilustra la importancia del capital social en permitir a individuos superar obstáculos significativos y lograr éxito en nuevos entornos. Las dinámicas de género de la historia de Sofía continúan generando interés erudito, mientras investigadores examinan cómo mujeres esclavizadas navegaron las vulnerabilidades particulares que enfrentaban, mientras también demostraban fuerza y ingeniosidad notables. Su negativa a someterse a explotación sexual representaba una forma de resistencia que requería coraje extraordinario, dado las consecuencias potenciales. Eruditos de estudios de mujeres han notado que la independencia económica de Sofía y decisión de permanecer soltera desafiaban suposiciones del siglo XIX sobre roles apropiados de mujeres mientras demostraban modelos alternativos de éxito y cumplimiento femenino. Su vida ilustraba posibilidades que estaban disponibles para mujeres que poseían suficiente coraje y determinación para perseguirlas. La popularidad duradera de la historia refleja su combinación de narrativa dramática con temas históricos y morales importantes que continúan resonando con audiencias contemporáneas. La transformación de Sofía de víctima a vencedora proporciona inspiración mientras también desafía a lectores a considerar preguntas difíciles sobre violencia, justicia y el precio de la libertad. Instituciones educativas a lo largo de los Estados Unidos ahora incluyen la historia de Sofía en currículos diseñados para proporcionar a estudiantes entendimiento más completo y nuanced de la historia americana. Su relato ilustra las dimensiones humanas de eventos históricos, mientras demuestra cómo elecciones individuales pueden tener consecuencias que se extienden lejos, más allá de sus circunstancias inmediatas. La bruja del hielo de Baton Rouge se había convertido en mucho más que una leyenda local o curiosidad histórica. Se había evolucionado en un símbolo de resistencia, transformación y el espíritu humano indomable que se niega a aceptar la opresión como permanente o inevitable. Su historia nos recuerda que la libertad nunca es gratis, que la justicia a veces requiere elecciones difíciles y que gente ordinaria puede lograr cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo demandan y el coraje lo permite.